Hola, ¿cómo están? Yo soy Aurea Valleza, facilitadora en transformación, y estoy aquí con alguien muy querido para mí, con Ornay, que me encantaría que te presentes tú, Ornay. ¿Que me presente yo? Sí. Pues bueno, soy Ornay de Quantum Holoforms. Que Quantum Holoforms, pues siempre yo lo llamo que es el patio de juegos mío y de Kai. Y que Quantum Holoform, pues sí ha sido nuestro patio de juegos que nos ha llevado pues a expandirnos, a conocernos cada vez más. Y pues como ha logrado eso, pues lo compartimos. Así que es como que Quantum Holoforms también es como una invitación pues para esos otros seres, para que sean ellos mismos. Ay, y yo he tenido la suerte de ser uno de esos seres. Y bueno, pues conocer a los chicos de hace ya varios años, más de 10 años yo creo, y ver su caminar. Y este fin de semana hicimos un curso muy bonito que se llama Las Prisiones del Alma, y pues fue un curso muy especial para mí porque los vi como dar un salto. Y ese salto consiste en que los dos salieron de closets, que todos tenemos nuestros closets, pero fueron unos muy interesantes porque pues Kai se estuvo asumiendo como autista, que ojalá tengamos oportunidad después de hablar con él del tema, y Ornay de persona altamente sensible, de paz. Entonces yo tenía muchas ganas de invitarla para que nos contara pues ¿cómo ha sido esto de reconocimiento? ¿Cómo es que te enteraste? ¿Cuándo supiste que existían las personas altamente sensibles? El año no me acuerdo, porque yo soy malísima con las fechas, pero 5 años ya habían pasado, ya atrás ya habían pasado. Y me acuerdo que una persona en una de esas reuniones se acercó y me dijo, ¿verdad que tú eres una paz? Y yo no, o sea, le dije, pues sí, sin saber qué es lo que era. Digo, pues sí, yo creo que sí. Y me dice, pues sí, porque es que yo soy paz. Y me empezó a decir cómo ella era, o sea, siento mucho y todo eso. Y yo, como le contesté automáticamente que sí, y a la hora que ella me estaba explicando lo que para ella era ser paz, dije, no, pues sí, sí soy. Y ahí lo dejé. O sea, me identifiqué. Pero no te dio curiosidad en ese momento ni nada. Me dio hasta una página, investiga y ahí, pero siempre se quedó ahí. O sea, pero lo dejé. O sea, sí me identifiqué, pero a la vez no profundicé. Y creo que cuando llegué, lo que me llevó a profundizar y a reconocerme y a aceptar y ya como indagar fue, pues yo creo que después de la pandemia. O sea, el estar quietos hacia adentro, porque antes nos movíamos para todas partes y es genial, pero creo que ese espacio de estar tranquilos nos llevó a descubrir muchas otras cosas, y ahí fue donde la palabra, o sea, me llegaba por todas partes, por el Instagram, por el YouTube, por todas partes, paz. O sea, yo empecé a oír de los paz tremendamente. Y más en este año fue cuando ya más conscientemente empecé a trabajar y a entenderme, al identificarme con ese tema. Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba era el salir, convivir y regresar con el estómago. A mí me pasa muchísimo eso, o sea, del estómago. Siempre, o sea, y que yo por eso a veces no me gusta, porque yo soy una persona que sí me gusta socializar y convivir, pero a la vez no me gusta el efecto que eso causaba en mí, que era regresar con el estómago así súper inflamado, o con el dolor de cabeza, o ya con la energía drenada. ¿No? Y ya dije, no, pues es eso. O sea, ya fue cuando empecé a través de la psicología a ver y a investigar más, dije, pues es que sí, esos son las personas altamente sensibles. O sea,
personas que están como muy abiertas y yo siempre me he sentido una persona muy abierta y muy empática, o sea, que hasta a veces exagero y que hasta muchas veces mi familia me decía, ya, sí, tú siempre tratas de ser buena, pero a veces ya pasas como de ser buena a ser ya otra cosa. A mí, ¿sabes cómo me decía mi mamá? Eres honestista. Y yo me indignaba, ¿no? Porque si ahora resulta casi insulto, ¿no? Uh-huh. Pero después le entendí que como que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Es como, y yo dije, a ver, tampoco me gusta, o sea, no es algo que yo haga pues como conscientemente, es algo que siempre, o sea, intenté, que si la pulserita roja, que si la no sé qué, o sea, muchas cosas para que eso no me pasara, para no sentirme tan expuesta. Por ejemplo, también sabía que tenía el don de sanar, pero a la vez tampoco quería, porque sanar, y creo que muchos podemos sanar de muchas maneras, no solo siendo terapeutas, sino que a veces, por ejemplo, creo que algo que hacen mucho las personas altamente sensibles son como esos imanes de las personas que van y te hablan y eres como el bote de basura de muchas personas. O sea, el paz atrae mucho ese tipo de cosas. No, y sales a la calle y es como si recogieras todo, como un mechudo, a mí se me hace de repente, ¿no? Que está recogiendo todo el polvito de todo el mundo. Y pues no me gustaba, o sea, porque me dejaba una mala sensación y siempre traté de equilibrar eso. Dije, a ver, bueno, ¿cómo lo puedo pues nivelar? ¿Y qué has encontrado, Hernán? Primero aceptarlo. Creo que es importante porque cuando que yo creo que todo tiene que empezar con aceptar que lo eres. Y aceptar, porque muchas veces a mí me pasa es que, y eso me pasó no solo con eso, o sea, me pasó con mi orientación sexual, o sea, muchas cosas de que, tienes que elegir una cosa y eso socialmente no está bien, pues entonces estás mal y nadie quiere estar mal, nadie quiere estar así. Dije, no, yo no quiero como encasillarme. Pero también dije, pero también tengo que aceptarlo, porque si no lo acepto no lo voy a poder trabajar. Y si no lo acepto de la manera como de aceptar que eso soy, lo voy a querer transformar o cambiar a fuerza, porque eso está mal. Y tampoco quería, porque me sentaba, imagínate, si ya uno es una persona altamente sensible y dentro de ti vive una persona tirana, o sea, dentro de mí pasaba eso, o sea, podía yo ser una sargenta, pero también dentro de mí estaba ahí la temerosa, o sea, era un convivir muy extraño dentro de mí. Y fue donde yo dije, a ver, primero tengo que aceptarlo y no sentirme mal, porque así soy. Porque cuando yo lo empecé a aceptar, fue como que me fue llegando la información de que eso es lo que se necesita. O sea, es como para mí, la manera en la que yo lo pienso ya a nivel como más espiritual, es que imagínate, bueno, eso yo lo sentía al conectarme con Gaia, como que Gaia o la Tierra está enferma y su enfermedad es la empatía, o sea, la desconexión, o sea, la apatía. Uh-huh. O sea, hay una desconexión tremenda de los seres humanos con los seres humanos, de los seres humanos con los animales, de todo, o sea, realmente no nos queremos conectar con nada. Y yo entendí que eso era la enfermedad que tenía Gaia. Dije, claro, si esa es la enfermedad, yo lo visualicé como, yo siempre lo visualizo como de estos platitos científicos donde cultivan cosas y va saliendo, y dije, bueno, pues las personas altamente sensibles como un cultivito que va a ayudar a que nos conectemos, porque el tener esa alta sensibilidad, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no todo el mundo te vas a quedar callado porque te duele mucho y vas a decir lo que está mal. Y ahí dije, no está mal ser una persona altamente sensible, porque yo creo que con las personas altamente sensibles ahí va a venir el cambio. O sea, por eso es como, sí, siéntelo. O sea, si sientes mucho, siente mucho, porque eso te va a ayudar a decir qué es lo que no está bien.
eso que dices me hace pensar mucho en cómo se han transformado las relaciones, ¿no? Y ahora es muy fácil como ligar por aplicación. Exacto. Y desechar, porque es como que estuviera mal sentir, estuviera mal involucrarse con el otro, ¿no? Y porque pues es muy triste. es incómodo, o sea, eso no quiere decir que es incómodo. Pero es como el miedo a sentir. Exactamente. Y todo es incómodo, o sea, que eso realmente, si uno deja salir ese paz, pues todo te va a incomodar y todo no va a estar chido, muchas cosas, pero que es eso lo que va a ayudar a que las cosas se vayan acomodando cada vez más, porque detrás de la incomodidad pues está la transformación, lo que hay que transformar, porque yo me acuerdo que tuve unas pláticas que a veces me echo debates con un primo que siempre me está como, quiere saber mi punto de vista, pero también sé que me está como desafiando. Y me dice una vez, ¿tú qué piensas de todos esos que dicen ahora de los, ¿cómo les llaman? Los cristal, o sea, la generación de cristal. La generación de cristal. O sea, pero en ese sentido, la generación de cristal. Como de débiles, ¿no? Sí, de que ya no aguantan nada, o sea, que ya no les puedes hacer nada porque todo les duele, todo no sé qué, y le digo, o sea, según él, no, pues mírame, yo aguanté y yo aquí estoy bien, o sea, poniendo en mal la generación de cristal, que son los débiles, que no aguantan nada, no son fuertes. Yo le decía, no, para mí, al contrario, le dije, porque tú lo acabas de decir, mira, yo pasé, no sé, tal vez a ti te hicieron bullying y tú lo que estás diciendo es que aguantaste, pero el que hayas aguantado no quiere decir que eso estaba bien o estaba mal. Estaba mal. Sí, ahora hay más conciencia del... Es que es raro, porque hay más conciencia del respeto, pero también todo está más extremo. Y es como, no, yo tengo que... Si yo aguanté el maltrato, pues tú tienes que aguantarlo. Como que se normalizaba, ¿no? Exactamente. Pero yo le decía, sí, pero el hecho que se normalice no le quita que está muy mal, que el maltrato es maltrato. O sea, y lo que hace una persona altamente sensible o la generación de cristales, pues es decir, está mal y está mal. Y pues préstate, o sea, que eso también creo que es algo que le hace falta, y yo también lo digo, que apenas lo estoy aprendiendo, es como tener esa humildad como especies, de que a veces creemos que sabemos todo, pero realmente no sabemos nada. O sea, es como si te está diciendo que le duele, pues es porque le duele. Oye, pero fíjate que eso se me hace muy interesante, porque una de las preguntas que traía para ti era sobre la relación entre la alta sensibilidad y, por ejemplo, los índigo, que ahorita, hablando de la generación cristal, pues ya no están haciendo tanto índigo como cristales, ¿no? Es como otro punto. Porque, por ejemplo, yo sí soy paz índigo, de la generación así, y todavía me ves como peleándote. Me choque, ¿cómo es posible que me militaricen y que...? Porque nosotros teníamos como mucho la encomienda de romper estructuras. Pero es como una cosa muy sutil, porque también es romper lo viejo, pero no desde esta violencia, ¿no? Más, es que ahí viene, por ejemplo, incluso tú ves la energía índigo, igual sí, venía a romper, pero también ellos venían desde el desapego. Ya las nuevas generaciones, los más cristales, vienen con una tremenda, pues, conexión. O sea, el índigo igual estaba un poco desconectado, por eso podía pelear y pues podía, o sea, porque por ejemplo, que ya es una frecuencia, es lo mismo, solamente que es una frecuencia, una octava más elevada, más sutil. El índigo era más guerrero, ¿no? Más guerrero, más de lo que se siente. Y los cristales hacen lo mismo, solamente que en el espacio más sutil, como lo más etérico. Lo mismo que hace el índigo aquí en la materia, el cristal lo hace, pero está muy loco, porque, o sea, como que siento que nosotros como generación
yo soy generación 68, pues más de rompimiento que eso, estábamos viendo lo que podía venir y queríamos evitarlo. Y a mí me parece muy fuerte que ahorita estas generaciones que son más sensibles y que están menos en esa actitud bélica, digamos, o contestataria, tienen un reto todavía más fuerte, porque esa destrucción que los índigos veíamos llegar, es hacerlo pues ya está sin aquí. destruirlo también. Mira, cuando yo cumplí 52 años, me tocó estar en Colombia en una playa divina, que es una isla. Y para mí fue bien fuerte porque resulta que llego un día y al día siguiente, justo el día de mi cumpleaños, me asomo a la playa y la playa estaba llena de plástico. Toda la playa, porque a lo mejor nosotros hubiéramos tomado más conciencia si esas olas de basura llegaran a México, pero por las corrientes no llegan así como lo que yo vi. Y pues yo pensaba que a mis 52 años iba a ser como una ceremonia, un ritual o algo, y mi ritual pues fue limpiar la playa. Porque estaba yo con chicos pues mucho más jóvenes que yo y me dio mucha vergüenza, porque pensé en todo lo que yo había cooperado para esa basura y no se me hacía justo que la generación de ellos tuviera que limpiar lo que yo había ensuciado. Entonces eso se me hace como una metáfora muy clara de lo que yo veo que está tocando a esta generación, que injustamente se les llama así, porque en realidad las cosas que tienen que enfrentar pues son más extremas que las que tuvimos que enfrentar nosotros. Tengo esa impresión de fuera. Pero a la vez creo que es algo muy bello, porque creo que es algo que yo veo. Tú dices, son más jóvenes, más nuevos. Y no. Pero al final no. Es como, al final es como, ay, ya llegué al lugar de la energía que yo siempre me sentí. O sea, es como, yo siempre por eso también digo que muchas de estas personas altamente sensibles, yo sí siento que sí vienen como del futuro y que tienen que hacer este sentir, o sea, traspasar a través de ellos todas esas emociones. Es que si no, lamentablemente el ser humano así funciona, hasta que ya te duele, entonces, ya te quitas la piedra del zapato. O sea, porque el ser humano se adapta fácilmente y le es muy fácil, ay, aquí llegué y aquí me quedo. Y esas personas no, tienen que venir con esa energía para decir, no, tenemos que movernos. Mucho de lo que trae las personas altamente sensibles, los autistas y todo, es lo nuevo. Es otra manera de vivir, más de sentir, más como realmente somos. O sea, lo otro es como si nos desconectaron de nuestro ser, y ahí búscate en todo este tema de la sociedad. Ayer yo platicaba con una amiga y le decía, es que el problema no es la sensibilidad, sino que el mundo no está adaptado a eso. Pero me hizo una corrección muy interesante, me dijo, es que yo pensaba eso mucho tiempo, pero es algo muy sutil, porque no es el mundo. O sea, la Gaia, los animales, las plantas, sí tienen esa sutileza. Son los otros seres humanos nada más, no podemos hablar del mundo. En realidad, nosotros como paz estamos más cercanos a esa frecuencia de Gaia que lo que ha venido como la humanidad cubriendo, o como ha querido manejar la relación con otros seres. Y ahí se ve la desconexión, porque, por ejemplo, realmente yo siento que el ser humano, voy a hacer esta comparación, pero no es muy diferente a un perrito. Un perrito tú ves, o sea, un perrito, yo lo veo con mi perrita. O sea, yo la amo porque cada que me ve, digo, o sea, se derrite en amor, o sea, me ve con un amor tremendo. O sea, la cantidad de amor que hay dentro de los animales es tremenda. Y el ser humano, en sentirse supremo y diferente a todos los demás, pues se ha movido algo que no es. Y realmente para mí un ser humano no tiene mucha diferencia a los animales, como tú dices. O sea, los animales sienten un montón, sienten todo mucho. O sea, por ejemplo, una persona altamente sensible no se me hace muy diferente a un perrito.
Un perrito siente mucho amor. Si tú lo regañas va a ser como terrible, ¿no? Terrible. Sí. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y yo quería preguntarte, Ornay, que es algo como muy sutil, como diferencias y similitudes entre índigos, paz y autistas. Porque creo que compartimos muchas cosas, pero tú que llevas tantos años con Kai, creo que lo tienes mucho más claro que yo. Creo que es diferente. Primero voy a lo que yo he experimentado, por ejemplo. Los autistas y el paz viven lo mismo, pero recae en diferentes áreas del cuerpo o de la conciencia. Por ejemplo, para mí un autista es como lo que platicamos, es como todos tenemos un sentido, un campito, ¿no? Todo el sistema nervioso. Ajá. Todo nuestro sistema nervioso. En nuestro sistema nervioso está cubierto por una telita. Eso es lo normal. O sea, la mayoría dentro de nuestro sistema nervioso tenemos esa capita que cubre nuestro sistema nervioso para que todo el impacto de lo ambiental pues lo amortigue. Los autistas muchas veces no tienen toda esa capita, así que muchos de los estímulos que se viven pues pasan directo. Y es como yo siempre digo, pues imagínate que tu comida o algo lo muerdes y vaya directo al nervio, pues te va a doler un montón. Tan solo al tomar agua fría o caliente, si llega directo al nervio, es un dolor tremendo. Claro, sí podemos como entender la profundidad o la intensidad es con lo que se mismo siente. de un autista, o sea, todo lo ambiental va directo, o sea, no hay una capa que No hay lo filtro. contigo. Es un autista. Pero un paz es lo mismo, pero a nivel emocional, a nivel acuático, por así decirlo. Porque el paz, yo creo que ahí, como en el autismo, todo le recae al sistema nervioso. Para mí al paz todo le recae en el campo emocional. Sí. Me dices si me doy flojera. O sea, porque todo a veces es va cansado. ahí, va ahí, directo, o sea, y es demasiado, o sea, lo que para muchos pueden controlar, o sea, es como lo que yo digo, pues puede ser una tontería y de decir que la gente diga, pues, y no es para tanto que te dé tanto nervio hablar, para muchos puede ser nada, pero para mí pues es todo, o sea, yo lo puedo vivir muy intensamente, o sea, es lo mismo que el autista, pero a nivel emocional. O sea, es parecido, solamente que lo digieren, o sea, es como diferente, pero es lo mismo, es la interacción con el mundo, pero a nivel más emocional. Y por ejemplo, con esta oportunidad que han tenido ustedes de viajar y de ver, ¿cómo ves como propuestas educativas interesantes? Como hacia dónde tendría que ir el cuidado de esta sensibilidad? Para no llegar a mi trabajo, que es la terapia, ¿no? Sí creo, y es que hay varias cosas, por ejemplo, al paz siento yo, porque es lo que he experimentado y a mí me ha ayudado, porque a veces es como, es de más, o sea, si yo me dejo guiar por lo que siento, es como, es demasiado. Y a mí algo que me ha ayudado mucho con el tema emocional es escribir. Lo que salga, o sea, sácalo, háblalo. Hablar me ayuda mucho también. Hablar de cómo me siento me ayuda a sacarlo, dibujarlo, hacer un dibujo, algo así. A cómo, por ejemplo, el autista, yo creo que el autista tiene que descansar. O sea, tiene que ir como aislarse un poquito. Exactamente. También, o sea, que eso es algo que ahí yo compartimos, que a veces compartimos un espacio donde, aunque él lo vive diferente y yo lo vive diferente, pero sí podemos encontrar, a ver, vamos a ver un espacio donde tú lo descargas a tu manera y yo lo descargo a mi manera.
descargarse y recargarse, ¿no? recargarse. Recargarse de uno mismo, de la tranquilidad, de todo. Sí, yo creo que esa es una cosa que Porque, tiene- por ejemplo, el paz, pues sí, yo te puedo estar hablando de todo, de lo que me siento 2 horas. Mientras más hablo, a lo mejor me voy a sentir. Pero el autista yo no creo que le pase como al paz. Al autista no le gusta hablar, no le gusta decir. Él te lo dice de otra manera. Pero también el arte, como que ahí está, ¿no? En los dos como muy marcado. Sí. O sea, toda la creatividad que tiene Kai es impresionante. Sí. ¿No? Y ahora que está haciendo música y todo, Bastante. está Es que es lo que genial. te digo, por ejemplo, yo acá y lo veo como lo manifiesta de otra manera, haciendo música, que ahí se va a poner a hacer música, o se pone a dibujar. Kai puede estar todo el día en la computadora, solo nada más porque tiene que dormir. Pero él podría estar, o sea, por ejemplo, ahorita no está aquí, él está en la computadora. Ese es su mundo. Y yo, por ejemplo, mi forma es hablar, convivir, hablar, o sea, sacarlo, porque como todo es muy emocional. O sea, más necesidad de contacto, Sí, de afectividad. de afecto, claro, porque como el paz es sentir. Pero, ¿y los autistas no necesitan esa afectividad? Sí, pero yo siento que lo sienten en otro espacio. Como es lo que te digo, como cae más en el sistema nervioso. Por ejemplo, a mí esto no, convivir no me causa problemas. Si ya es hablar en gente, sí, pero convivir no. Pero acá, por ejemplo, el convivir sí le causa, porque ya va directo todos esos estímulos al sistema nervioso. Y yo lo siento en el emocional, pero en el emocional igual no es tanto. O sea, también como que lo puedes controlar mejor, porque es como el agua, o sea, el agua, si tú estás tranquilo, pues lo puedes navegar, que eso no quiere decir que no vas a pasar por el remolino, pero en el sistema nervioso no, es como si... Sí, es como, Más directo. me imagino más un rayo, ¿no? Exacto. Como totalmente eléctrico, así, Exacto. que es como una descarga, ¿no? Exacto. Y nosotros el agua, sí, yo me identifico mucho con esa imagen porque cuando tú estás en calma puedes ver como profundo, entonces ahí está nuestra conexión profunda, ¿no? Y podemos ver y podemos analizar, creo que es algo muy importante para nosotros como analizar hasta el fondo nuestros procesos y... No me acuerdo que un amigo lo invitaba yo a alguna terapia y todo, y me decía, es que yo ahorita no tengo ganas de ir tan profundo, tú siempre quieres estar como profundizando en todo, a mí me agota eso, ¿no? Exacto. Pero cuando tienes demasiado exceso de estímulos o de recarga sensorial también, es muy fácil como que se rompa ese equilibrio y entonces el agua se enturbia y entonces es un caos. Claro. Después ya, ¿qué es lo que me pasa a mí? O sea, sí puedo sentir mucho, pero a la vez siento tanto que ya que cuando ya siento mucho qué es lo que me pasa, pues ya puedo estar llorando todo el día. Pues porque tal vez, aunque lo sentí, no lo experimenté. Es como, porque pasa eso, o sea, es como salgo y ya llego quemada, pero no lo viví. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho una vez que fui a una fiesta solo conocía a una amiga que fue la que me invitó y a los demás no los conocía. Y llegué a la fiesta y, ay, o sea, fue tremendo, o sea, porque como siento lo que no se De cada persona, todo. y siento lo que no se ve, te pueden decir estoy bien, pero tú sientes otra cosa. Y ya fue, dije, no, me necesito irme ya. Me fui y salí, yo iba todo el camino llorando. Porque sentía todo, o sea, sentía y qué tristeza, me daba mucha tristeza y todo. Pero a veces no logro hacer ese proceso. Ahí sí en el camino, porque era un camino largo, pues tuve tiempo para llorar y para sacarlo. Pero a veces es como, ay, sentí tanto, pero la vida continúa y la vida sigue y vas. Y no te das ese espacio que yo siento que los padres necesitan, como ese espacio para sumergirte en la ola y vivirlo y transmutarlo. A veces no tienes ese espacio y es bueno, no puedo, necesito seguir. Y cuando no haces eso, después llega lo que tú dices, que el agua se enturbia y ya después estás
una semana llorando, 2 días llorando, Sí. triste. Y hace rato decías una cosa que es muy cierta y es como que, pues no sé, la inercia social te obliga a que seamos todos iguales, a que podamos las mismas cosas, eso decías, o no podamos Sí. las mismas cosas. Sí, el allá afuera te dice, sí podemos esto y no podemos esto. O sea, y a veces pues, tú no puedes, pero la sociedad dice que sí. A mí me ha costado mucho este año porque tengo ahí una amiga que amo profundamente, que es bien guerrerota, y entonces íbamos a limpiar un templo y ahora vamos a limpiar el otro, y yo le digo, no puedo. Entonces es como, ¿cómo no puedes? Tú la ves y ella es como muy roja, ¿no? Entonces, pues llega y sale, pero yo hago eso y estoy en cama una semana. Entonces, pues, como que he aprendido a decir, es que ese no es mi trabajo. Escucharte, y eso no quiere decir que tal vez en algún momento te vaya a dar ganas de ir a limpiar, Claro. pero escucharte y no sentirte mal, porque después, que eso es algo que creo que carga mucho una persona paz, mucha culpa por ser como es. Y ya es como, pues se sienten culpables por ser como son, por sentir. Porque también la otra persona no entiende. Y entonces es, bueno, te estoy haciendo una invitación, es como un grupo que vamos a hacer este trabajo y no cuento contigo. Pero ahí pues hay que aprender como... Por eso es importante este trabajo de difusión, ¿no? Claro. Que no es falta de compromiso, no es volubilidad, es otra manera de procesar. Y creo que en Regalos del Paz, que cuando ya tú estás haciendo un trabajo, porque ni el autismo ni el paz se curan, yo no creo que se curan, es algo que siempre vas a tener. El tema es saber, a mí algo que me dijo la tortuga abuela fue eso, o sea, y la mamá ballena fue, tus vulnerabilidades son una cualidad. Y ahí ya vas a salir de la culpa de sentirte mal por ser vulnerable, porque el ser vulnerable, y yo te lo digo porque mi familia, yo nací con mi tatarabuela, mi bisabuela y mi abuela, y eran unas adelitas, o sea, fuertes, o sea, mi abuela, por ejemplo, mi abuela construyó su casa ella mezclaba fuerte, o sea, siempre fuerte, ella no necesitaba de hombre, no necesitaba de nadie, y yo me acuerdo que en esa construcción de su casa se cayó, se rompió el brazo, pues mi abuela no, con el brazo quebrado, ella no paró esa fortaleza, pero yo ahora que toco esta parte sensible, logro ver esa parte sensible en ellas, pero que nunca se permitieron vivir, porque siempre tenemos que estar. Sí, que era como muy generacional, ¿no? Yo lo veo porque estuve un tiempo trabajando con un chamán que da cambo. Y el cambo sientes que te mueres 2 minutos, pero sientes feo. Y pues hay gente que se desmaya, otra que llora, otra que de todo he visto. Hasta que llegué en Morelia con una viejita. Impávida, yo nunca había visto eso. Le quemaban, le ponían el veneno y la señora, pero ni se movió. Entonces, pero es como esa falta de reconocimiento emocional, como si las emociones estuvieran mal, ¿no? Es que yo crecí con eso. O sea, yo crecí, tú no puedes llorar, siempre está todo bien. Yo no pedí ayuda para nada, cuando en realidad soy la más sensible. O sea, yo te lo que te digo, o sea, aparentemente soy todo lo contrario a mi abuela o a mis abuelas, pero en realidad no es que sea diferente. Creo que esto es lo que ellas eran. Pero esa es tu fuerza, como tú decías. El otro día, no me voy a cansar de contarlo porque creo que ya lo había contado en alguna ocasión, que oía a un terapeuta español que decía que tú dejas tan paz en la selva y sobrevive. Más fácil que otra persona. Y me hizo mucha gracia, pero dije, es que es verdad, porque somos mucho más observadores, somos bien curiosos, entonces sabemos un poquito de todo. Vemos más allá. Mi abuela siempre tenía una frase que decía, y que pues sí, es cuando tú vas, yo ya fui, yo ya vine 2 veces. O sea, tener esa capacidad de ver más allá. Sí.
Cuando tú vas, yo vengo, ¿no? Ajá. Claro, entonces es como te digo, el miedo a sentir, el miedo a la vulnerabilidad. Y hay que hacer como mucho trabajo. O sea, a mí lo que me toca en consultorio es recuperar. Simplemente hoy una persona me contaba que no había podido llorar ni el día de la muerte de su padre. Y fíjate que a mí me pasó eso, me espejeó muchísimo, porque ustedes sabrán que nos llegan a sesiones personas que nos hacen mover lo nuestro, ¿no? Pero yo fue a partir de una pérdida que tuve de mi pareja cuando era yo muy joven, que pues era alguien muy especial para mí, y fue tanto el dolor que me dejó como anestesiada. Después de eso me tardé mucho tiempo en recuperar el poder llorar. No por una idea de que fuera malo, sino que fue un golpe demasiado fuerte. Y para mí ha sido como todo un camino que ahora no me importa, estoy en un restaurante y lloro y no me lo tapo, ¿no? Me pasa. Y es delicioso. Voy conduciendo y voy llorando y ahí saludo a los que van del lado mío. Claro. Ni modo. Claro, entonces yo tenía una maestra muy linda que decía, es que a ver, si tú tienes que ir al baño, pues no te lo cuestionas. Vas y le jalas y sales y ya. Pero como que las emociones pues tendrían que ser así. O sea, que salga la emoción que tenga que salir y pasa. Y entonces no se queda el bloqueo, ¿no? Claro. Están ahí como todos los bloqueos emocionales que no nos dejan conectar con otras partes. Porque creo que una cosa muy interesante de los PAS es que esa capacidad de ir adentro y de percibir todo nos da mucha intuición. Que eso es algo que no se habla abiertamente en el rasgo, o sea, no es uno de los 4 pilares de los PAS, pero yo llevo un ratito viendo, por ejemplo, en los chats de personas altamente sensibles, y a muchas les ocurren cosas inexplicables, digamos, porque está muy desarrollada esa parte intuitiva, pero si tú estás todo constreñido y con esos bloqueos guardados de emociones, pues es muy difícil que le des Pues como que apertura a eso. te juega en tu contra, puede ser, cuando realmente esa habilidad es ver más allá y que tal vez también muchas personas pues si lo tomas de esa manera te puedes salvar de muchas cosas. Por supuesto. Porque ya sabes. O sea, a mí es increíble, ¿no? Las cosas que me han pasado así de las que te libras. Exacto. ¿No? Porque la vocecita la estás escuchando que te dice no vayas. Porque le está incomodando. Es como el sentido arácnido, yo creo. Pero fíjate qué interesante eso dices, que es como el ser del futuro, porque te iba a decir, pues es que yo, desde mi manera de ver las cosas, pues todas las personas tienen esa habilidad. Algunas las traen más nata y otras desarrolladas, pero todos somos capaces de llegar a eso, ¿no? Solo que los PAS pues ya lo traen de fábrica, ¿no? Sí, algunos, pero es por lo que tú dices, unos ya vienen anestesiados y unos ya vienen libres de anestesia, que no está mal, está mal porque tu cuerpo lo resiente, pero a la vez no está mal. O sea, yo que eso es lo que también, pues eso te digo, creo que lo primero es aceptarlo, porque ya cuando lo aceptas ya no lo ves como una maldición, porque a veces se puede llegar a sentir como una maldición tener esto, y es como no es una maldición. Yo creo que pues, es beneficioso, porque por estar anestesiado a veces te metes en broncas, en situaciones, y el sentir, pues es eso, te vas guiando a través de la incomodidad, del dolor, de todo, pues porque eso te está diciendo que no es por ahí. Y ahí lo dejas de ver como una maldición y lo ves como un atributo, porque al final yo creo que es un atributo, no es una maldición. Claro, nada más que es como cambiar muchos paradigmas. Por ejemplo, el cuerpo. Yo me acuerdo cuando me estaba formando como terapeuta floral, que me dejaron un ejercicio bien interesante, que una semana anotara cada vez que el plexo me brincaba.
Y yo se los recomiendo mucho, sobre todo si son paz, porque descubrí una cantidad de cosas que me producían ese brinco que nunca por aquí me hubiera pasado. Por ejemplo, Diego. Nunca lo hubiera pensado. Y me lo causaba, ¿no? Y otra cosa es que, por ejemplo, siempre hay como matrices en las familias o patrones donde una de las emociones es como prohibida, como que mal vista. Sí. Por ejemplo, en mi familia era el miedo. Entonces, ¿qué te contaba hoy en la comida? Que no sé lidiar con el miedo. Porque como que hablaba. No. O sea, yo a mi mamá como que la veía que pasaba algo y solucionaba. No hay miedo, aquí no hay miedo. Sí, era como ir a la solución, ¿no? Y a mí una vez me pasó muy chistoso porque me llegó una carta de invitación de Hacienda. Entonces cuando recibí la carta me di cuenta que me daba pavor, lo sentí como un frío en el cuerpo. Entonces me dieron la hoja y yo, o sea, ¿qué podía decir? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Pero era como una fantasía ahí en mi cabeza. Entonces agarré la hoja y la puse así entre mis manos y empecé a sentir el miedo. Porque, por ejemplo, el enojo, puedes pegar, gritar, ¿no? El llanto, pues, digo, la tristeza, pues con el llanto, dejar que fluya. Pero el miedo yo no sabía cómo atravesarlo. Entonces empecé a sentirlo así y empecé a sentir mucho frío en todo mi cuerpo se ponía frío, y entonces atravesé ese frío y me quedé ahí con eso hasta que de repente ya la hoja no significaba nada, ya no tenía ningún peso, ¿no? Y me di cuenta que era un patrón de familia, de que el miedo era como no bien visto. El enemigo. Sí, y entonces eso pues está, pero está en la sombra porque no lo ha saludado, ¿no? Que yo ahí siento que le di la bienvenida y que lo acepté. Entonces creo que es importante encontrar cuál es esa emoción que no te permites vivir y buscar cómo gestionarla. Sí. O sea, es como, es que para mí es eso, el paz es como tener esa capacidad, o sea, tú puedes ver hacia adentro y puedes ver y sentir cómo el relacionarte con tu entorno es un mover. Y eso da miedo, o sea, porque realmente lo que al paz le gusta, que eso fue lo que yo estuve entendiendo, porque yo dije, ¿qué es lo que siempre quise en la vida desde que tengo conciencia? Estar en paz. O sea, el paz quiere estar en paz. No quiere sentir ese movimiento, pero lo vas a sentir. Es inevitable. O sea, es entender eso. A ver, no le puedes pedir a un mundo acuático que tú ves cómo la luna causa ese efecto de las olas. O sea, es inevitable que esa marea no se mueva, se va a mover. Solamente no le tengas miedo al movimiento. Que el movimiento no signifique estar fuera de la paz. El movimiento es parte de... Fíjate que yo he aprendido algo y es, yo no soy mis emociones. O sea, puedo vivirlas, puedo sentirlas, puedo observarlas en momentos estoy de lleno, pero no soy ellas. Y no todo eres tú. Acuérdate que tú sientes más. Así que tus emociones puede ser que ni siquiera sea lo que tuyo. Sí. Luego en Access dicen, ¿a quién pertenece esto? Y esa es una pregunta muy buena para mí, porque, o sea, como que eso te hace que la inteligencia de tu cuerpo, que no es cerebral necesariamente, es como conciencia, intuición, no sé, escanee, ¿no? Y a veces no es tuyo, a veces lo estás jalando del señor que venía en el camión. Exacto. Que tú ya te lo trajiste contigo, ¿no? Y de repente traes una tristeza horrible. Y te tocó algo que obviamente tú ya tienes dentro, pero que este señor lo trae amplificado, ¿no?
por resonancia sí lo trajiste, pero no eres tú. Y es como una pregunta muy importante, ¿qué es tuyo y qué es del otro? Eso es un básico paz, unos palitos. Sí. ¿No? Para no fusionarte, porque hay tanto esa tendencia tan bonita, pero que tampoco puede ser todo el tiempo. No, porque al final el paz, creo que es, porque yo así me vi también. Como si yo pudiera, siempre decía, si yo pudiera hacer una caricatura de mí, ¿cómo me dibujaría? Y siempre me veo, no sé dibujar, pero siempre veo esa imagen de como un niño que tiene una capa de superhéroe y que está lista para salvar. Siento que eso es ser un paz. El paz quiere salvar, quiere servir todo el tiempo. Pero creo que también algo que tiene que aprender el paz, que es algo que a mí, o a lo mejor solo es mío, tú ayuda cuando te lo piden. Y como el sano egoísmo, porque hasta culturalmente nosotros como que damos primero lo que tenemos antes de ver por nosotros, ¿no? Y hace muchos años alguien me dijo, mira, las leonas cuando cazan comen primero, porque si ellas no están fuertes no pueden alimentar la manada. Yo una vez se lo dije a mi mamá, porque es lo que te digo, si yo sé que mi mamá también, aunque no lo demuestre, aunque ella es la más fuerte y poderosa, pero mi mamá también tiene ese sentido de querer ayudar y darle a los demás antes que ella misma. Y yo le dije, ma, sé que no ha viajado en avión, pero en el avión cuando te dan las instrucciones, te dan la instrucción. Cuando caigan las mascarillas, primero póntelo tú para poder ayudar al otro. Es lo de las leonas. O sea, uno tiene que primero gestionarse, porque eso te va a dar la fuerza. Y tú mientras vas a ir practicando para que cuando alguien te pida, pues tú ya lo aprendiste y lo integraste mejor y te va a ser más fácil ayudar y más directo también. No, y además como que no le quitas la lección que el otro le toca vivir, ¿no? Claro, porque si no lo que le pasa al paz después se enoja. Porque no lo escuchan, porque el paz siempre cree que tiene la razón. Porque como lo siente, y el paz se guía con lo que siente, y si él lo siente es porque es verdad. Y si nadie le hace caso, pues me enojo. Te lo dije. ¿No? Y ahí estamos todo el tiempo. Claro, y a veces es como tan respetuoso ese no intervenir en la lección del otro, porque por algo le está pasando a esa persona eso, ¿no? Y a veces es así como... Y sí, y es lo que más nos cuesta. Yo te lo digo, o sea, a mí es lo que más me cuesta, el quedarme calladita, porque como veo, como siento, pero es el trabajo, sé que es lo que tengo que hacer, porque si no, yo empiezo a hablar. A mí me pasó una vez con mi tío, estuve con mi tío hablando como 1 hora y media. Y yo sentía que lo que le estaba diciendo mi tío era la bomba, y dije, no hombre, mi tío mañana va a despertar iluminado, o sea, cambiado y todo. Colgué, a la hora después hizo todo lo contrario. O sea, y yo dije, pero ¿qué pasó? O sea, porque no importaba lo que yo le dijera, mi tío no estaba listo y no está listo. Oye, como yo... Me estaba recordando Diego el otro día que tuve una época que con puro borracho salía. Y entonces de repente pasé y había como un anexo ahí abajo de mi casa. Entonces dije, yo voy a ir a hacer servicio social al anexo para canalizar mis ganas de salvar borrachos. Ahí les voy a dar pareja. Sí. Te voy a hacer Alcohólicos Anónimos. Sí, voy a ir a darles una clase a la semana y ya dejo de salvar borrachos, ¿no? Porque si no, hay mucha tendencia a ser como el rescatador y eso está de flojera. Y es cansado, y no lo puedes sostener. Y terminas muerto y terminas agotado, porque también, bueno, a mí me pasa. Ya menos. Pues porque me estoy dando cuenta, o sea, el paz también todo el tiempo está cansado. Sí. A mí me cuesta. O sea, el iniciar el día.
Porque oh sorpresa, no solo al interactuar con el mundo es suficiente. Te vas al mundo de los sueños y también ahí siéntelo bien potente, y a veces yo ya me despierto y estoy cansada. Sí, total. Ya estoy cansada, o sea, ya inicié mi día cansada. Y también salvando, ¿no? En mi sueño. Entonces es como aprender a regular también nuestra energía. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Soltar. Es importantísimo. Y recargar. ¿Sabes yo qué aprendí? Como a dormir más, a darme más como los tiempos de cama. Yo antes como que empezaba el día y hasta presumía de que me paraba muy temprano. Ahora le he agarrado cariño a la cama porque me ayuda como a reponer mi cuerpo, ¿no? Y no exigir. Yo, por ejemplo, también algo que me exigía mucho era ser productiva. Y si no era productiva, después me sentía mal porque ya me ponía a ver una serie. Porque no hice nada, porque estoy viendo. Dándome... Sí, cuando la verdad nadie te está exigiendo, eres tú mismo que estás ahí como introyectando cosas, y a lo mejor viendo la serie se te despierta una cosa que vas a hacer algo maravilloso con eso. Exacto. Y ahí volvemos como al tema este del tiempo es arte, ¿no? Exacto. Todo lo que disfrutes te va a dar, te va a enriquecer, y todo lo que te enriquezca también es como una contribución. Sí, al porque mundo. como también tenemos ese tema de ser el superhéroe, pues siempre queremos ser el mejor. A mí me pasaba también eso, o sea, que creo que es lo que no sé si les pase también dentro de ustedes, pero después yo me castigaba o me sentía mal porque decía, no, es que tengo una mancha en mi expediente, no puedo con eso, o sea, no puedo con eso. No quiero tener una mancha, quiero que esté limpio todo. Sí, no es posible. Y a mí, ¿sabes qué me sirvió? Porque eso es como mucho lo que hemos heredado de las ideas judeocristianas, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, el panteón griego, me decía un terapeuta que tenía, tú tienes que integrar mucho la energía de Hermes. Porque Hermes, que era el dios de la comunicación, era bien travieso y, por ejemplo, le hacía muchas pasadas a Apolo, que era el perfecto, y se lo cotorreaba, y a ti te falta eso. O sea, como el Joker, ¿no? Exacto. El tramposo, también como una pizquita de eso. De travesura, o sea, de que está bien también no hacer la tarea siempre. No está mal. O sea, yo eso siempre lo tuve también en mi escuela, por ejemplo, que apenas, fíjate, tengo 38 años, voy a estudiar apenas la prepa. Porque en mi juventud, o cuando debía de haberla estudiado, no se me daba. Yo no quería pegarme a nada de esas cosas. Como yo siempre era de mi libertad, eso para mí era... A mí, por ejemplo, yo necesito más estructura. A mí la estructura no me gusta porque para mí la estructura me quita libertad. Pero ya estoy también aprendiendo que no puedo estar enojada todo el tiempo con el sistema. Tengo que entrar a mi manera. Algo así. Oye, pero ¿eres ordenada, por ejemplo? En unas cosas sí, en otras no. Porque yo hay cosas en mi ropa no. Caos. Yo en mi ropa sí. Con las cosas pequeñas no. No, siempre he dicho como que las cosas pequeñas no, como que mis manos son como de mantequilla y no. O sea, la ropa, por ejemplo, no. Pero en la casa sí. Porque que todo está ordenado a mí me da paz. Te ayuda. Si no puedo estar en paz. Con la ropa sí, esa puede estar. No pasa nada. Porque a mí me da, o porque soy muy obsesiva, o lo hago así súper bien, o de repente me desbordo. Como que estoy ahí, como que no tengo tanto como la disciplina. Sí. Pero ahora sí estoy buscando más disciplina. Porque me está ayudando. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que me pasa cuando yo no tenía disciplina es, no sé si pase o sea parte de eso, pero es, ay, ¿para qué hago? Si no va a cambiar. Yo era así, ay, ¿para qué hago? A lo mejor no hago, si no va a cambiar nada.
Pero a mí la disciplina me ha dado eso. Haz. O sea, por ejemplo, al hacer ejercicio, caminar todos los días, hacer esto. Hay días, o sea, puede ser. Hago 20 días de ejercicio, ponle. Y tal vez 15 me sienta que no está haciendo nada, pero igual lo sigo haciendo. Y luego ya tal vez 5 días del resto de los 20 digo, sí. Ahí le encuentras el punto. Ajá. Y ¿cuál es la cosa como que a ti te ayuda aparte de estar sola o de sacar el arte? ¿Cómo te vuelves a tu centro? La música. La música. La música me ayuda mucho siempre en varias cosas. Que era lo que te decía, por ejemplo, a mí me encanta Aurora, una cantante. Yo ya lo sabía desde que la escuché, de qué iba. Porque lo siento, es lo que te digo, hasta que la música la sientes y sabes como más o menos de qué va. Y una vez vi un video y donde ella dice lo que yo sentía, pero ya ahí lo dice ella. Y decía que toda su música era muy triste. Pero que ella sabe que su música la mayoría es triste, pero que ella como que la transforma con algo en algo lindo. Y por ejemplo, no sé si eso también sea a todos los paz, pero pues, somos un poco tristes. Porque sientes mucho y entonces la nostalgia, ¿no? Como que pues, exacto. Hay cierto dejo. Y a mí eso me pasa mucho, o sea, a veces puedo entrar mucho en mi tristeza, pero ya no le tengo ese rechazo a mi tristeza. Aurora, por ejemplo, me ayudó a que no le tuviera ese rechazo a mi tristeza, sino que puedo sentir mi tristeza y transformarla en algo. Y hasta disfrutar, ¿no? Y hasta disfrutar. Como sentir eso ahí. Exacto. Y la música a mí me ayuda mucho, me ayuda a eso, a vivir la tristeza, pero también me ayuda a sacarme de. Así, yo sí me apoyo mucho en la música y a veces también en la tele, porque la tele como que siempre fue mi compañera desde pequeña, pero porque también he aprendido que me tengo que abrir. Y que para mí, yo siempre digo, la vida es una meditación. O sea, todo te habla, todo te dice. Así que ver una serie, sé que voy a agarrar algo. Así que creo que esos dos me ayudan mucho. Ay, pues muchas gracias, Olga. Gracias por el espacio. Porque nunca había hablado de esto. Así tal cual, nunca había hablado. Una no lo sabía tanto y aparte pues, no había tenido la oportunidad y pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esto que nunca había hablado. Importante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Un besito. Chao.